And finally, but not for the least, we will have the Vice President of Venezuela speaking. Ahora viene el vicepresidente de Venezuela. Mr. Jorge Arreaza. And if I may, I would like to add to that after his speech, we will all sing together the song of Mercedes Sosa, Canción para Todos. So stay till the end. Thank you. Buenas noches. Bonsoir. Muchas gracias, compatriotas de la humanidad. Estamos creando una nueva categoría que ya decía José Martí, el inmenso. Patria es humanidad. Y han dado ustedes una gran demostración de solidaridad con la vanguardia que en este momento ha surgido en nuestra América. La vanguardia cuyas puertas abrió nuestro querido y amado comandante, el comandante Hugo Chávez Frías, que hoy nos acompaña en cada paso que damos, en cada batalla que damos y en cada victoria que obtenemos. Sí. Muchas gracias, compatriotas. Yo no sé si es mucho pedirle. Yo sé que me puede regañar Patricia Villegas porque esto lo está transmitiendo en vivo Telesur para todo el mundo. Pero pedirle a Telesur, que tiene una sola cámara hoy, que trate de hacer una visual, un paneo del público para que los vean a ustedes aquí con sus banderas, con sus pancartas, con sus uniformes de batalla. ¿Sería posible? Bueno, no sé si es posible. Gracias, gracias. Fíjense, en primer lugar, yo quiero expresarles un saludo profundo de solidaridad y de agradecimiento de nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente obrero, presidente pueblo, que le ha correspondido una tarea muy difícil. Le ha correspondido tomar el testigo de ese gigante que fue Hugo Chávez y seguir al frente, liderando la revolución bolivariana, que como muchos han dicho, fue la última revolución del siglo XX y la primera revolución del siglo XXI. Y tras de nosotros han venido tantas hermosas revoluciones, tantos procesos, tantos cambios. El presidente Maduro conversaba con nosotros esta tarde y le dijimos: presidente, acabamos de salir de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Le dijimos cuál fue nuestra impresión sobre la cumbre. Pero le dijimos: presidente, quizás más importante incluso es que vamos a compartir, ahora vamos saliendo para compartir con los pueblos, con los movimientos sociales, con las organizaciones políticas de vanguardia, de izquierda, con intelectuales, con artistas, con luchadores, con parlamentarios que hoy nos acompañan también. Y el presidente Maduro les envía un mensaje, en primer lugar, de agradecimiento por la solidaridad, por la constancia, pero en segundo lugar, para que tengan ustedes aquí en Europa claridad sobre lo que estamos viviendo en Venezuela. Saben ustedes que contra Venezuela se ha emprendido una terrible guerra económica que no es nueva. Ustedes recordarán lo que pasó en nuestro país en el año 2001, 2002, 2003. Sabotaje económico a toda la economía, pero fundamentalmente
a nuestra industria petrolera, el corazón de la economía. La primera gran expresión de la burguesía venezolana fue el 10 de diciembre del año 2001, cuando la central empresarial Fedecámaras cerró las Santa María, las puertas de las fábricas, de las empresas, de los comercios, impidió la entrada de los trabajadores. Fue la rebelión de la burguesía, como se están rebelando también, lo acaba de decir nuestro compañero Rafael Correa. En las calles del Ecuador, la burguesía está protestando porque pretenden hacer justicia y cobrar soberanamente un pequeño impuesto a las grandes herencias. Impuestos que existen en muchos países, muchos de ellos europeos, por cierto. Pero esas son las burguesías latinoamericanas. La guerra económica en Venezuela ha sido constante. Ha tenido sus altos, sus bajos. Depende de la coyuntura, depende de la situación. Cuando se acerca un periodo electoral, que saben ustedes que en Venezuela hay muchos, allí arrecian los grandes poderes concentradores de la economía venezolana y de la economía del mundo contra Venezuela. Pero hemos de reconocer, y así nos lo decía nuestro comandante Hugo Chávez, en febrero del año 2013, desde su habitación en el Hospital Militar de Caracas, allí tuvo una larga reunión donde estuvo Nicolás Maduro como vicepresidente de la República, donde estuvo el compañero Elias Jauba, donde estuvo el compañero Rafael Ramírez, donde estuvimos también con su hermano y gobernador de Barinas, Adán Chávez. Y allí, Hugo Chávez, sentado en la cama, leyendo las informaciones, recibiendo insumos de nosotros, de su gobierno, nos dijo: han emprendido de nuevo y con más fuerza la guerra económica. Y yo desde aquí, desde esta cama y desde donde me corresponde estar, estaré al frente. Este es mi centro de comando y desde aquí voy a enfrentar, cueste lo que nos cueste, la guerra económica para superarla. Lamentablemente, a los pocos días, el comandante Hugo Chávez se nos fue físicamente y le dejó ese inmenso reto al pueblo de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, la burguesía nacional y el imperialismo consideraron que estaban dadas las condiciones para terminar con la revolución bolivariana. Algunos informes de inteligencia de países amigos indicaban que a la revolución bolivariana sin Chávez no le daban más de un año de sobrevida, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos ya 2 años, 2 meses y vamos a por los 10 años, 50 años y 200 años de revolución bolivariana después de la partida física de nuestro comandante Chávez. Y fíjense, compatriotas, muchas gracias a los movimientos sociales europeos de Europa que están aquí, los belgas y de Rumania y de Italia y de tantos países que nos acompañan hoy aquí, de América Latina también y el Caribe, de Belarus, de Siria. Por allá vemos una bandera con el rostro del presidente Bashar al-Assad. Tremenda ha sido la resistencia del pueblo sirio. Están compatriotas acosando, tratando de acorralar a la revolución bolivariana. Por todos los flancos. Ayer, antes de ayer, se iba, después de varios días en Venezuela, un expresidente del gobierno español. Expresidente, pero que hoy es un gran empresario
y lobista y que defiende los intereses de las empresas privadas de España y de Europa. Ayer el presidente Maduro decía que Felipe González, que es este expresidente, él lo calificó como Felipillo. Felipillo. Llamó mucho la atención en las agencias internacionales ese calificativo. Que él es parte también de la agresión contra Venezuela. Fíjense qué curioso. Nosotros venimos de Roma. El presidente Maduro nos envió a Roma para recibir de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a la agricultura y la alimentación, un reconocimiento por haber logrado reducir el número de personas subalimentadas, subnutridas en Venezuela, proporcionalmente a la mitad y nominalmente a la mitad también, y mucho menos incluso. Y entonces aquellos que hicieron que el pueblo pasara hambre, aquellos que tenían a nuestra población en 80% de pobreza y en 40% de miseria, andan por allí diciendo que están en huelga de hambre. Fíjense la paradoja. Para presionar a las instituciones, el pueblo que pasaba hambre y que gracias a la Revolución Bolivariana y sus programas de alimentación, gracias a la Revolución Bolivariana y sus escuelas bolivarianas con alimentación para los niños, gracias a la Revolución Bolivariana y sus procesos de trabajo productivo y de empleo, ese pueblo ya no pasa hambre y sabe muy bien quién es quién, sabe muy bien qué pretenden, sabe muy bien qué buscan. Ellos son buenos en el lobby, son buenos en el cabildeo, pareciera. Aquí le decíamos a algunos primeros ministros, jefes de gobierno, cancilleres, con quienes hablamos hoy. Porque están tratando de sembrar la matriz de que en Venezuela no va a haber elecciones. No va a haber elecciones. Este año en Venezuela hay elecciones parlamentarias y este año será la 19ª victoria de la Revolución Bolivariana en elecciones libres, transparentes y justas. Es la burguesía la que le teme a las elecciones, porque llevamos 18 victorias de 19 elecciones, imagínense ustedes. Es muy importante que el mundo sepa, es muy importante que los movimientos sociales manejen la información y la divulguen, porque no puede solamente Telesur decir la verdad por el mundo. Tenemos que desarrollar los más avanzados mecanismos de comunicación, de información, de verdad. Nosotros ayer, en nuestras palabras, en la cumbre de CELAC y la Unión Europea, denunciábamos la dictadura comunicacional en el mundo. No es posible que los pueblos se mantengan aislados. No es posible que los grandes medios de comunicación sean medios para mentir, para tergiversar, para manipular, para engañar, para adormecer. Por eso tenemos nosotros que denunciarlos permanentemente. Compatriotas, al presidente Maduro le corresponde tal vez uno de los roles más difíciles que le pueda corresponder a ser humano alguno en este momento, que es seguir a la vanguardia y mantener la Revolución Bolivariana en la vanguardia después de la partida de ese gran líder que fue el comandante Hugo Chávez. Y el presidente Maduro cuenta con los movimientos sociales, cuenta con los pueblos del mundo para salir adelante, para salir victoriosos, como con seguridad así será. Nosotros vamos a salir adelante construyendo el proyecto que nos dejó el comandante Hugo Chávez.
Nosotros vamos a salir adelante construyendo el socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI. Aquí no hay marchas atrás. Aquí no hay pasos posibles a la derecha. Hay quienes por allí que han dicho, no, ahora Maduro sin Chávez tiene que moderarse, tiene que tener un proyecto de centro, tiene que abrir la economía, tiene que privatizar. No, compatriotas, nosotros la solución a los problemas la vamos a buscar con el pueblo y la vamos a buscar con socialismo. No la vamos a buscar con capitalismo. Ahora, es nuestro socialismo. No hay recetas para el socialismo. Se lo dijo el comandante Fidel Castro a muchas personas, pero nos lo comentaba mucho el comandante Chávez. Es un error pensar que hay recetas para el socialismo, que hay fórmulas preestablecidas, ¿no? Ahora, lo que sí hay es objetivos muy claros. Objetivos, como decía el libertador Simón Bolívar, hacer felices a nuestros pueblos, la mayor suma de felicidad posible. Ese es el objetivo. ¿Y cómo es feliz un ser humano? Bueno, teniendo acceso a la dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Tener acceso a la educación, a la cultura, a la alimentación, a la salud, tener acceso a su desarrollo individual y en colectivo, tener acceso a una vivienda digna, tener acceso a poder desarrollar en lo individual, en lo colectivo y en lo nacional un proceso de liberación. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Hemos de reconocer que en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC, uno se sentía un poco incómodo, por decirlo de alguna manera, porque permanentemente se plantea la tesis del libre comercio como la fórmula para la liberación de los pueblos. ¿Saben qué pueblos conocen los padecimientos del libre comercio? Los pueblos de nuestra América Latina. Lo conoció muy bien Venezuela y salió el pueblo desesperado en 1989. Lo conoció muy bien Argentina. Lo han conocido todos, Ecuador, menos Cuba. Afortunadamente Cuba se protegió durante la década neoliberal con su modelo, con su socialismo. El neoliberalismo, bueno, Juan Pablo II, el Papa, lo calificó de neoliberalismo salvaje. Es por cierto que estamos en una iglesia, también es muy curioso estar en una iglesia, en una cumbre de la vanguardia y los movimientos populares, pero aquí estamos. Y a lo mejor un día se suma a estos movimientos también el Papa Francisco, ojalá que así sea, ya anda por allí con muchas ideas, con muchas sugerencias, con muchas reflexiones que se corresponden con el pensamiento social de Cristo. Aquí puede haber una sinergia, una simbiosis en consecuencia. Y ayer nosotros con mucha humildad le decíamos a los presidentes, primeros ministros, pero de verdad lo hacemos con humildad, les rogamos que aprendan de las lecciones de América Latina, porque el neoliberalismo lo que dejaba diariamente eran muertos, eran indigentes, eran personas sin vivienda, eran hambrientos. El neoliberalismo estaba destruyendo, depauperando por completo la estructura social. El neoliberalismo fue el principal negador de la propiedad personal, privada, como queramos llamarla. El principal expropiador de cualquier tipo de propiedad fue el neoliberalismo, que le negaba a nuestros compatriotas desde la vivienda hasta la comida, la educación, la salud, absolutamente todo estaba en proceso de privatización. Por eso, hoy, compatriotas del mundo, nosotros no podíamos evitar
comenzar nuestras palabras sin hablar de Bolívar. De ese Bolívar que llamó a la felicidad de los pueblos. Y ese Bolívar que soñó en una América desde México hasta la Argentina unida, que se le presentara al resto del mundo como un polo de poder. Y ahí estaba la CELAC, desde México hasta la Argentina, unidos, sumando al Caribe. Incluso hemos ido más allá porque está Brasil, está el Caribe, que no estaba en los planes del Libertador. Ahí estaba el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, de la cual todos ustedes forman parte. Ustedes son integrantes de esa alternativa, que no es solo de gobiernos, es fundamentalmente de pueblos. Ahí estaba la UNASUR, y el Mercosur, y el SICA, y el CARICOM, y todas las organizaciones. Pero la unidad, como nos decía el compañero Cepeda, de Nicaragua, combatiente. ¿Cuántos combatientes ha habido, verdad? ¿Cuántos han dado su vida? No es coincidencia que hoy esté aquí Aleida Guevara, hija del comandante Che Guevara, y que esté aquí Rosa Virginia Chávez, hija del comandante Hugo Chávez. Pero aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Martí, aquí estamos los hijos de Chávez, aquí estamos los hijos del Che, aquí estamos los hijos de Fidel, aquí estamos presentes, dando la batalla, siguiendo adelante con la espada, con el fusil, con la mochila que ellos dejaron, con su reflexión. Vamos a darle un saludo a Fidel Castro, nuestro comandante en batalla permanente. Fidel, Fidel. Qué privilegio, querido compañero Miguel Díaz-Canel, vicepresidente de Cuba, canciller Bruno, qué privilegio contar con Fidel. Cuántas luces. Y no crean ustedes que Fidel está retirado en una cama, no. No crean ustedes que Fidel está por ahí viendo al cielo, no. Fidel está investigando, dedicándose a la ciencia, pero no a cualquier ciencia, sino a la ciencia para combatir el hambre, a la ciencia para desarrollar nuevos alimentos, a la ciencia para desarrollar nuevos medicamentos. Incluso Fidel reflexiona, analiza, estudia, sugiere, escribe. Es un creador, Fidel Castro. Aquí está Fidel también, su nieto. De manera que, imagínense ustedes, Aleida, Rosa y Fidel, Fidelito. Aquí están pues, aquí estamos. Ayer yo me atreví, bueno, por cierto que el video de mi intervención salió por vías de inteligencia popular y está en la web, en YouTube, por vías de inteligencia popular, porque era un gran hermetismo el que hubo en la cumbre. Apenas transmitieron en directo los discursos inaugurales del presidente de Polonia, que encabeza el Consejo Europeo, del presidente Correa, que está al frente de la CELAC, pero de resto era imposible. Yo no sé cómo ocurrió, pero nuestras palabras salieron y las ha visto el pueblo de Venezuela. Y como les decía, hablamos de Bolívar y nos atrevimos a hablar incluso, a comparar con aquellos momentos cuando Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá. Fue en 1824, lo convocó, empezó a girar las invitaciones, las comunicaciones. Y saben en parte por qué lo convocó, no solo porque creía en un proyecto de unidad de todos nosotros, sino por la presión de una especie de restauradora de monarquías que se llamó la Santa Alianza, donde estaban Prusia, Austria, y pretendían venir y con la Gran Bretaña venir a restaurar monarquías. Y entonces Bolívar dijo, la única manera de garantizar que se restauren las monarquías es con la unidad y con una liga y confederación perpetua, hablaba él, de naciones,
desde México hasta la Argentina. Y lo estamos logrando por fin 200 años después, compatriotas. Lo estamos logrando gracias al empeño de tantos hombres y tantas mujeres. Lo estamos logrando gracias al empeño del comandante Hugo Chávez, que resucitó a Bolívar, que lo bajó de las estatuas, que le quitó el bronce y lo hizo humano de nuevo. Decía el comandante Chávez, en el 2001, yo estaba allí, lo recuerdo con claridad, yo estaba en el público. Eso fue en el Círculo Militar de Caracas, en la primera cumbre de la deuda social, se llamaba así. Él fue invitado, algunos de ustedes a lo mejor estuvieron allí, intelectuales, pensadores, parlamentarios. Y el presidente decía, corremos el riesgo, los presidentes, de andar de cumbre en cumbre, mientras nuestros pueblos corren el riesgo de andar de abismo en abismo. Nosotros debemos decir que con lo que ha ocurrido en nuestra América en los últimos años, que tenemos que protegerlo. Hay que proteger a Ecuador, hay que proteger a Bolivia, hay que proteger a Nicaragua, hay que proteger, por supuesto, a Venezuela, hay que proteger al Caribe, hay que proteger a Uruguay, hay que proteger a Argentina, Brasil. Con lo que nosotros hemos logrado, al menos en lo que se respecta, en lo que se refiere a las cumbres de UNASUR, de CELAC y del ALBA, por ejemplo, ahí no están los mandatarios de cumbres en cumbres y los pueblos de abismo en abismo, no. Ahí están los pueblos a través, con los presidentes como sus voceros y sus voceras, están en las cumbres. Ahí están los pueblos adueñándose de la montaña completa, desde la cumbre hasta la base con sus laderas. Ahí están los pueblos haciéndose dueños de su futuro. En esta cumbre también se refirieron mucho al cambio climático, lo decía el presidente Correa. Ojalá que en París, en diciembre, ojalá que los grandes contaminadores, a través de sus gobiernos, ojalá que tengan por fin un poco de humanidad y le den a nuestra especie humana y a muchas especies, le den la oportunidad de seguir existiendo en este planeta. Ojalá que lo hagan, porque si no lo hacemos hoy, queridos compañeros, compañeras, si no se toman las decisiones hoy, nuestros hijos estarán peleándose por un vaso de agua, por un plato de comida, quién sabe si por un poco de oxígeno incluso. Los daños, la agresión del capitalismo contra nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, están comenzando a ser irreversibles, pero todavía no lo son, todavía estamos a tiempo. Y los movimientos sociales tienen que presionar a los gobiernos. Los movimientos sociales tienen que presionar con fuerza a las empresas que contaminan también para que se logre un acuerdo en París que por lo menos prenda una luz al final del túnel. Nosotros hemos muchas veces insistido. Hay unas conclusiones. Yo leí ahorita las conclusiones de los intelectuales que se reunieron. Hay conclusiones de la cumbre de los pueblos, de esta cumbre alternativa, que es otras cumbres que surgieron para contrarrestar las cumbres oficiales y donde solo algunos presidentes y algunos gobiernos pueden participar o quieren participar. Solo hay algunos privilegiados por los pueblos que pueden participar en ambas cumbres y que tenemos que participar en ambas cumbres y por eso estamos aquí. Y solo por leer un mensaje que nos mandaron y que en este caso es de Suecia, pero sabemos que con Suecia están aquí todos los países que están presentes. Esto nos lo dieron ahorita cuando estábamos sentados. Dice, la red de solidaridad con Venezuela, Resolver y los movimientos sociales de Suecia aquí presentes, les saluda y les envía a los venezolanos y al presidente Maduro un mensaje para que resistan esta batalla. Nosotros vamos a resistir.
nosotros vamos a luchar y nosotros vamos a ganar. Tengan la certeza de que así será. Y necesitamos de su apoyo, por supuesto que sí. Ya para ir culminando, como les decíamos, hoy recordábamos mucho la historia. Decía Eduardo Galeano, citamos mucho a Eduardo Galeano. Incluso en la cumbre fue citado por el presidente de Polonia, por el vicepresidente de Uruguay, por supuesto. Hoy el vicepresidente de Uruguay, un compañero militante también, decía que Galeano a su vez dice, porque siempre seguirá hablando Galeano, que en los mandamientos de Dios no hubo un mandamiento que dijera protegerás a la naturaleza o amarás a la naturaleza como a ti mismo. Ni a Dios se le ocurrió. Pero nosotros en este momento histórico tenemos la obligación no solo de que se nos ocurra, sino de que ese mandamiento sea absolutamente una acción vinculante y obligatoria para todos nosotros. Hoy es una necesidad. No hay 200 años para esperar, no los hay. Y Galeano también decía que la historia es como un profeta con la vista vuelta hacia atrás. De lo que fue, anuncia lo que será. Por eso cuando, por ejemplo, el presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas, en ambas cumbres de las Américas, tanto en Trinidad como en Cartagena, son 3 ya, como ahora también en Panamá, él ahí ha dicho que no, que él no quiere saber de acontecimientos que ocurrieron antes de su nacimiento. No coincidimos. Nosotros no podemos dejar de pensar en el proyecto bolivariano o de pensar en Francisco de Miranda o en José Martí. Nosotros no podemos olvidar al Che Guevara. Por el contrario, hoy están más vivos que nunca y hoy traemos la historia de nuestros pueblos indígenas y su resistencia para nosotros resistir y vencer. Y no es fácil, compañeros, compañeras, estar allí no es responsabilidad de ellos directamente, los presidentes, primeros ministros, cancilleres, pero son países que colonizaron y destruyeron, hicieron los genocidios más terribles. Pero no hace 200 años, todavía hay vestigios del colonialismo. Los procesos de liberación de África dejaron a África como la dejaron, sin estructura social ni económica. Inventaron una especie de cajas como límites fronterizos, sin respetar a los pueblos, a la esencia tribal del África. Y ahí están los conflictos. ¿O qué pasa, por ejemplo, en la República Popular del Congo? Todos tenemos un teléfono celular, un teléfono móvil, ¿verdad? Cualquiera de nosotros lo tiene. Esto, uno de sus componentes fundamentales, el coltán, que hay mucho en el Congo. ¿Y quién se lleva el coltán? ¿Quién se lleva los beneficios del coltán? ¿El pueblo congolés? Ni siquiera el gobierno. Hay un permanente conflicto y enfrentamiento, una guerra interna provocada, inducida, para que a través de ese conflicto y esa distracción las grandes transnacionales capitalistas se lleven el coltán y en cada teléfono celular que les compramos los estamos haciendo millonarios. Este es el momento. Por eso la historia tiene que estar viva, presente, acompañarnos, iluminarnos. Nosotros, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde vinimos. Si no, no entendemos nada. Un latinoamericano tiene que conocerse y, por ejemplo, que se lea el libro que no se leyó Barack Obama, el libro que le regaló el comandante Chávez, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que se lo lean. Gracias a la solidaridad de los movimientos
sociales y populares de todo el mundo ante la agresión del gobierno de Estados Unidos con su decreto imperial. ¿Cómo va a ser Venezuela una amenaza? Una amenaza, bueno, sí, somos una amenaza contra el hambre, contra la pobreza. Somos una amenaza contra las situaciones que impiden los accesos a la vivienda, a la educación, a la salud. Contra eso somos una amenaza. Pero una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de América. No. Ahora, Barack Obama escuchó a los presidentes en la cumbre de las Américas. Y un día antes de la cumbre, a pesar de que él firmó un decreto donde dice: yo, Barack Obama, bla, 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 considero que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, Barack Obama, delante de los países caribeños, dijo: no, Venezuela no es ninguna amenaza contra el pueblo de los Estados Unidos. Pero usted firmó un decreto. Bueno, sí, pero no lo es. Es muy peligroso. Esas son una de esas legislaciones que llaman los expertos leyes switch o leyes interruptor, porque están allí, tú las puedes apagar y las puedes activar cuando te convenga. Si no este gobierno de Estados Unidos, el próximo, el que sea. Y nosotros exigimos la derogatoria de ese decreto imperial extraterritorial inmediatamente. Gracias por tanta solidaridad. Hoy hablaba uno de los presidentes de Europa, no lo voy a mencionar, no es conveniente, pero hablaba de Libia. A mí me sorprendió mucho y decía, bueno, que Libia no hay control, no hay Estado, hay un vacío de poder, hay enfrentamiento, está destruida. ¿Y quién generó eso? ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde están los responsables? ¿Por qué tanta impunidad? El terrorismo que está surgiendo. Está el terrorismo cibernético, electrónico, terrible terrorismo, que nos tiene a todos sometidos por los grandes poderes. Perseguidos todos estamos en este momento. Sobre todo los que luchamos por la liberación de los pueblos, cualquiera de nosotros aquí hoy presentes. Pero ¿y el terrorismo ese que ha surgido en el norte de África, en el Medio Oriente? ¿Existían esos grupos hace 5 años? ¿Existían antes del año 2003, la invasión a Irak? ¿Existían? Existía alguno, ¿no? Pero estos últimos que amenazan, que están allí, por supuesto que no. Ahora, ¿quiénes invadieron Irak? ¿Quiénes invadieron Afganistán? ¿Quiénes generaron esas cosas que llamaron las primaveras árabes? ¿Quiénes fueron? Asuman su responsabilidad histórica. Tienen que asumirla. Y los migrantes que vienen de África hacia Europa. Bueno, en primer lugar, una causa originaria, la colonización devastadora, destructora de muchos países europeos en África. Ahí está una causa originaria. No han podido constituirse como naciones, como estados, para proteger a sus pueblos. Y luego, por ejemplo, ¿saben qué país era una contención importante? Y ayudaba además a la unificación del África con fondos y con filosofía política. Libia, por ejemplo. Ahora no hay control en Libia. Entonces vienen los migrantes que son producto de la colonización y los colonizadores se niegan a recibirlos. ¿Cuántos han muerto en esas embarcaciones? Hay incluso algunos gobiernos que dicen que no, que hay que ignorarlos, que se hundan. Otros que no, que han reaccionado y que han hecho operaciones importantes de rescate, pero no lo reciben de buena manera. ¿Cuántos millones de europeos hay en nuestra América Latina que se fueron en los años 50, 40, 50 por las guerras y el hambre que había en Europa? ¿Cuántos hay? Y nunca les negamos la entrada, ni el acceso, ni el trabajo, ni la felicidad. Jamás se la negamos. Ahí está Teotonio dos Santos. Saludos, Teotonio, muchas gracias. Tenemos que proteger, compatriotas, entonces, lo que hemos construido.
Por eso ayer nos atrevimos, en algún momento se me fue la idea, a proponerle con humildad a los gobiernos de Europa, no solo que vean lo que sufrimos con el neoliberalismo, para que no lo vivan ellos, porque el estado de bienestar, el presidente Maduro nos lo ha dicho mucho, ese estado de bienestar que surgió en Europa con los gobiernos socialdemócratas y que generó de una u otra manera un gran sistema de protección social, de facilitación de los accesos a la salud, a la educación, a la cultura, a la vivienda, del derecho a la ciudad. Esos estados del bienestar vienen siendo desmontados paulatinamente, unos a un ritmo, otros a otro ritmo, pero están siendo desmontados por completo. Y solamente una sugerencia, miren lo que pasó en América Latina. Vean el pueblo de Venezuela en la calle, vean el pueblo argentino en el año 2001, vean el pueblo de Bolivia en el año 2005, 2006. Vean los muertos, vean el hambre, vean la desolación. Aprendan de nuestra experiencia, no pasen por ello. Y luego también nos atrevimos a decirles, en nuestros países, sobre todo en los países de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, pero también en Brasil, también en Argentina, también en Uruguay, han surgido modelos políticos y económicos de redistribución de la riqueza, de facilitación de los accesos, de generación de nueva riqueza, de apropiación de nuestros recursos naturales, soberanamente. Y esos modelos hoy están garantizando que, por ejemplo, el hambre disminuya radicalmente, que, por ejemplo, las personas tengan más acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, que haya mayor producción en nuestros países para alimentarnos, para generar trabajo productivo. Esos modelos nosotros invitamos a los países europeos que los estudien científicamente con sus científicos sociales, que los evalúen, que los critiquen, que los objeten, pero que reconozcan lo positivo y ojalá puedan tomar algunas lecciones. Los ponemos allí. A nosotros nos atacan por el modelo. La burguesía venezolana dice, el problema es el modelo. Hay que volver a restaurar el modelo anterior, el del neoliberalismo, porque el modelo chavista, el modelo socialista fracasó. Pregúntenle al pueblo si quieren que le quiten sus médicos de barrio adentro, si quieren que le quiten sus escuelas bolivarianas, sus canaimitas, su Gran Misión Vivienda Venezuela, su Mercal, su Pedeval, sus aldeas universitarias, sus grandes misiones de protección social. Pregúntenle al pueblo si quiere volver al neoliberalismo. Ahí está la respuesta. Por eso tenemos que unificarnos. Y cierro con algo que dijimos recientemente en el Monte Sacro, allá en Roma, donde fueron el libertador Simón Bolívar y Simón Rodríguez, su maestro, un gran socialista, porque yo creo que Simón Bolívar era un presocialista y su maestro Simón Rodríguez era ya un socialista, aunque todavía no existía casi ni el socialismo utópico. Y ellos allá hicieron el juramento, hizo Bolívar su juramento por liberar a los pueblos. Y dijo que Europa, la vieja Europa, hoy estábamos con Europa sentados y ayer, dijo que la vieja Europa había dado a la humanidad ciertos talentos, descubrimientos, ciertas facultades, conocimiento, pero decía que para resolver el problema del hombre en libertad, hoy diríamos el hombre y la mujer en libertad, poco o nada había aportado a aquella vieja Europa y que esa misteriosa incógnita habría de despejarse en el nuevo mundo. Y ese nuevo mundo no es solo América Latina, ese nuevo mundo es el sur. Hay un sur en América Latina porque estamos supuestamente al sur, según la organización tradicional geográfica, ¿no? Pero hay un sur en Europa, hay un sur en Estados Unidos, hay un sur en todo el norte del mundo y en el medio del mundo y en el sur del mundo. Y no es sur, ojo, no me refiero a decir hay un sur porque hay bolsones allí de pobreza o de excluidos. Por supuesto que esas personas comparten la ideología de clase porque están padeciendo el sufrimiento, pero es un sur porque pensamos de otra manera.
Es un sur porque queremos la liberación, queremos resolver la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Por eso es que es un sur, porque tenemos conciencia, porque queremos dar nuestras vidas y todas las batallas, si es necesario, para que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos vivan mejor que nosotros, para que haya igualdad, para que haya progreso de verdad, con igualdad, con equidad. Ahora ese sur necesita una agenda, un programa mínimo común. Hay muchas diferencias. Nosotros en la izquierda tenemos distintos ritmos, tenemos distintas visiones. Como les decía, los objetivos están claros. Ahora, ¿cómo llegamos a los objetivos? ¿Cómo combatimos el hambre? ¿Cómo le garantizamos la vivienda a nuestros ciudadanos? Bueno, un gobierno puede decir, yo hago una alianza con este sector privado que es nacionalista, los regulo de tal manera y ellos construyen las viviendas. Otro gobierno puede decir, no, nosotros necesitamos construir las viviendas nosotros. Y necesitamos que el pueblo construya sus viviendas y tenemos que hacernos dueños de los materiales de construcción para hacer las viviendas y distribuirlas entre el pueblo, como por ejemplo la gran misión Vivienda Venezuela. Y otro gobierno puede decir, no, el método no es ese ni el otro, sino este otro. Pero lo importante es el objetivo común que tenemos que compartir y que tenemos que lograr e intercambiar experiencias. Estos son foros de intercambio de experiencias para nosotros. Y entonces la izquierda y los movimientos sociales y los pueblos, ese sur necesita un programa mínimo de coincidencia, de objetivos y de acciones para hoy, para allá, que lo compartamos todos, una agenda común de lucha, una agenda común de victoria popular necesitamos. Y estos foros y estos encuentros son insumos fundamentales para la elaboración de esa agenda. La compañía Venezuela es fundamental. Yo no sé si aquí están todavía las víctimas de la guarimba y el golpe continuado que estaban acá. Por allá veo a Desiré, por aquí veo a Durán, el padre Luis, ¿verdad? Luis Durán, ese compatriota que ustedes ven allá, es padre de Elvis Durán. Elvis Durán, cuando la burguesía el año pasado comenzó a poner barricadas y en los sectores de clase media y alta a montar lo que ellos mismos llaman sus guarimbas para tratar de derrocar el gobierno constitucional y provocar al pueblo. Iba Elvis en su moto desde el centro de Caracas hacia Petare, donde él vivía, y habían puesto un alambre de púa, una guaya, como decimos nosotros, entre árbol y poste para que los motorizados bolivarianos y para que la Guardia Nacional se fuera contra ese alambre y se cayeran y murieran. Bueno, lamentablemente Elvis fue degollado por el alambre. Y Desiré, que está por allá, tenía a su hijo en un preescolar del Ministerio de Vivienda en Venezuela y estaba a punto de incendiarse. Gracias a los fascistas que estaban protestando en la calle, estuvo a punto de incendiarse el preescolar y tuvieron que intervenir en el municipio Chacao los bomberos del gobierno del distrito capital de Caracas para salvar a esos niños a tiempo. Nada le importó a esos fascinerosos, nada le importa, no les importa la vida. Son como el capitalismo, son como el neoliberalismo, no les importa nada, solo tener el poder y poder tener privilegios. Ahí están ellos dando la batalla y les agradecemos su persistencia. Ahí está el compañero Oscar del estado Táchira. Miren, él perdió su mano, su brazo, lo perdió en esos enfrentamientos en el estado Táchira, allá en Venezuela, en el año 2014. Entonces ahora ellos andan en huelgas de hambre, ellos andan diciendo por el mundo que le están violando sus derechos humanos. Ahí están 43 muertos. Cuando alguna compatriota piensa en su esposo y que quiere verlo el domingo, por ejemplo, tiene que ir al cementerio porque su esposo era un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana y fue a rescatar a otro oficial que había sido agredido por los manifestantes y un francotirador le disparó y lo mató. Eso ocurrió en Venezuela el año pasado. Entonces ellos son magníficos. Ahora hacen lobby y les violan los derechos humanos. Ellos que hicieron que el pueblo pasara hambre dicen que están en huelga de hambre para presionar. Aquí mismo me preguntaron hoy, como les decía, que si iba a haber elecciones. Claro que va a haber elecciones. Tenemos que manejarnos con la verdad.
Tenemos que ir con el proyecto, con los objetivos claros, con las acciones claras y con la verdad siempre por delante. Nosotros vamos a construir ese otro mundo posible del que hablaba de Díaz-Canel. Ya no es solo posible, lo estamos construyendo, lo estamos viviendo. Y estar aquí es parte de ese mundo que ya no es solo posible, sino que es real, que es realidad, que es hoy, que es ahora. Muchas gracias por la solidaridad. Reciban un abrazo del presidente Nicolás Maduro. Sepan que seguiremos, que resistiremos y que venceremos ante cualquier circunstancia. Muchas gracias, compatriotas del mundo, revolucionarios del mundo, gente sensible del mundo. Muchas gracias, buenas noches. Dale la flor. Gracias a usted, Jorge Arriaza.